Conciencia de la vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué existes? Nuestro paso por esta vida es corto. No somos un cuerpo, tenemos una esencia y es nuestra alma. Cuando nuestro cuerpo físico muere, el alma pierde la conexión y trascendemos al mundo espiritual, el cual es nuestro verdadero origen. Todo lo que vemos aquí es pasajero. Al final nada nos llevaremos. Esto podemos verlo con nuestros seres queridos que ya partieron. Todos sus bienes se quedan, mas los recuerdos perduran en nuestros corazones. ¿Cuál es el motor que te mueve a hacer lo que haces? Si tu motivación es por dinero o por ego, no estás hallando el verdadero sentido de la vida. Solo podemos sentirnos plenos cuando hallamos nuestra pasión y la compartimos con otros. La sociedad nos inculca la competencia y el acaparar bienes, pero si lo ves claramente, eso no te llena. Destacar en algo solo te da un placer momentáneo. Al final te sentirás igual de vacío. No se basa en quién es mejor o peor. Se trata de llegar a ver al otro como una parte esencial, sin intentar sacar ventaja. Es llegar a verlo en su esencia. Los bienes solo tapan nuestros vacíos internos, nos hacen creer que somos parte de algo grande, pero en realidad tapan nuestra verdadera esencia, ya que si nos definimos por estatus o apariencia, siempre viviremos pendientes de no desencajar y no sacaremos nuestra autenticidad. Lo mismo pasa con los conocimientos, se cree que es inteligente aquel que repite lo estipulado por el sistema. Pero en realidad, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a indagar más a fondo? Solo repetimos lo que dice la mayoría y solo por ello creemos que es cierto. ¿Por qué trabajas? ¿Por necesidad o te gusta lo que haces? La vida es corta, por eso no debemos malgastarla. Estar en un trabajo donde te pagan bien y no te queda tiempo para nada no es vida. ¿De qué sirve estar en una empresa reconocida solo para que los demás te admiren o digan que eres exitoso? ¿Realmente ese es el éxito? ¿Y dónde dejas tu salud y tu familia? Al final eso es lo que más nos pesará, porque no podemos detener el tiempo y allí es donde llegan los remordimientos. Este video lo hago con el fin de dar conciencia sobre lo que realmente es importante en la vida. La sociedad nos inculca creencias erróneas. En realidad no estamos divididos, somos uno solo. Lo que le haces al otro te lo haces a ti mismo. ¿Quién eres realmente? La respuesta está en tu interior.